Cuando uno quiere tener un jardín y tener unas flores específicas, uno empieza a pensar, bueno, ¿qué quiero plantar? ¿De qué color quiero que como que se vaya llenando mi espacio? Y está uno pendiente de cultivarlas, de que crezcan y de mirar si va saliendo esa maleza, como esa parte que interrumpe mi jardín, que le quita espacio y nutrientes a mis plantas, y uno viene y entonces quita la maleza para dejar que las florecitas puedan seguir creciendo, pero toca estar todo el tiempo revisando y cultivando y poniendo todo lo que sea necesario para que ese jardín esté bien. A veces nos pasa lo mismo con los pensamientos. A veces quisiéramos tener los pensamientos muy enfocados en una actividad, en lo que estudiamos, en lo que trabajamos, en lo que estamos como queriendo estar concentrados y vienen y nos aparecen como malezas. Esos son esos pensamientos intrusivos, involuntarios, que vienen y nos hacen ruido y nos desconcentran y nos quitan foco y nos quitan también mucha energía. Las personas que tienen muchos pensamientos repetitivos de esa característica son personas que siempre dicen, estoy cansado, pero ¿qué será que vivo tan cansado? Bueno, es porque están todo el tiempo dándole la vuelta a esa cantidad de maleza, de pensamientos intrusivos, que como estaba diciendo son involuntarios, pero sí podemos aprender a entrenarlos. Así como vengo yo a revisar la maleza aquí para el jardín, puedo estar pendiente, venga, este pensamiento me sirve, es la hora en que debo concentrarme en él, para qué lo tengo, hacia dónde voy con esto, porque esos pensamientos vienen a darme como la idea de que van a ser útiles en algún sentido. Sin embargo, al final de cuentas, fuera de cansarme, de distraerme y de generarme malestar, esos pensamientos maleza no traen como ningún tipo de bienestar. Entonces los reviso, los clasifico y puedo decir, este no es el momento y los derivo para un horario específico. Eso ayuda mucho a las personas que tienen esta tendencia a repetir estos pensamientos que no son necesarios. Y también cuando los clasifico de que no son muy útiles, entonces busco volver a poner mi foco como jalando la pita de la cometa a lo que sí quiero tener. Todo esto es un proceso de entrenamiento, pero es posible y se va logrando para poder manejar esos pensamientos maleza, intrusivos y malucos. Espero que te sea muy útil la información. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Que tengas un lindo día en armonía.